Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con su canal Radio Camino al Cumplimiento, con otro programa más. Gloria a Dios, para gozarnos de manera especial. Hoy estaremos hablando sobre la teología, el peligro de la teología liberal, y yo sé que nos vamos a gozar de manera especial. Tenemos un invitado que ya mismo él se presentará. Gloria a Dios. Y aquí a mi lado, como siempre, el partner mío. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios bendiga a cada una de las personas que nos puedan estar escuchando. Esto es Radio Camino al Cumplimiento, así que si esta es tu primera vez de estar aquí con nosotros, nos sentimos contentos. Yo creo que Dios nos ha de bendecir con un hermosísimo tema que creemos que es nutritivo, va a ser temas que a veces, ¿verdad?, no suelen tocarse lo suficiente, pero a través de este tema, ¿verdad?, vamos a poder indagar, y al mismo tiempo queremos motivarle a ustedes, que usted pueda compartir el video, dejárselo saber a sus amistades, personas, grupos de WhatsApp. Usted pueda, ¿verdad?, de una otra manera ser parte de este hermosísimo momento. Si no se ha suscrito, suscríbase. Estamos live también en YouTube, por Facebook también, así que participe, puede comentar, puede escribirnos acerca de sus peticiones, sus opiniones y comentarios, y nosotros acá, Reinaldo, vamos a estar más que contentos y felices de poder escucharlo. Amén, claro que sí. Aquí este invitado especial que tenemos, que nos vamos a gozar de manera especial. Preséntate ahí. Hermano, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Soy su hermano Edwin Martínez, de la programación Reflexiones Bíblicas con el hermano Edwin Martínez. Estamos compartiendo con mis hermanos Reinaldo y Jonathan un tema que yo sé que va a ser de edificación tanto para la iglesia como para todo aquel que vea la programación. Y creo que así como nos ha bendecido a nosotros, porque nos ha ayudado a crecer en el discernimiento, porque la sabiduría y el conocimiento, o el discernimiento, viene a través del conocimiento. O sea, si tú no conoces, si no investigas, es difícil que venga el discernimiento a ti, porque no puedes separar entre lo bueno y lo malo. Y ese es el punto que vamos a trabajar hoy. Así que vamos a gozarnos en el Señor, y que sea lo que Dios tenga preparado según su plan providencial. Amén. Amén. Claro que sí, hermanito Edwin. Sabemos que nos vamos a gozar de manera especial, y te agradezco, tú sabes, que hayas aceptado la invitación, y nos vamos a gozar de manera especial. Así que vamos a poner nuestro intro. Hoy usamos hasta la palabra para lastimar a los hermanos, y se supone que es para restauración y salvación. Ya tenían amor por su trabajo, por amor de su nombre, pero no por él. Se está induciendo de una otra manera psicológicamente a que la gente haga lo que yo quiera que la gente haga. Y hay personas, Jonathan, que saben controlar las emociones de otros, porque ellos vienen, como tú dices, mencionan al diablo y ven que lloran. Ay, vamos a hablar del diablo en el culto todo el día. Amén, ya estamos de regreso con este maravilloso tema, gloria a Dios, el peligro de la teología liberal, gloria a Dios. Sabemos que Jonathan y hermano Edwin, que en los últimos tiempos, en estos últimos siglos, la amenaza más grande contra el cristianismo bíblico no ha surgido desde otras religiones mundiales más destacadas, tales como lo que yo te estaba explicando ahorita, como el Islam, el budaísmo y todas estas religiones separadas, sino que dentro de la misma iglesia es que ha surgido esto. ¿Te acuerdas que ahorita estábamos hablando y estábamos diciendo que el enemigo no está trayendo cosas de afuera, sino que está tratando a través de este liberalismo y de esta teología y de estos maestros falsos destruir la iglesia de adentro hacia afuera? Por eso es que es peligroso esta teología liberal, la cual, haciendo pasar por cristianos, no lo son. Simplemente quieren vivir una vida abierta, una vida de solamente en lo que los ojos natural pueden ver. Ahora, también vemos que esta teología liberal niega prácticamente muchas cosas de la Biblia. Si ellos te pueden leer cosas por encimita, pero en la profundización de las escrituras y de
¿cómo es que se llama esta palabra? Se me olvidó esta palabra de la doctrina bíblica y del fundamento del Espíritu de Jesucristo y todo eso. A veces hasta quieren negar estas cosas. Y lo único que quieren hacer siempre es mantener el control de las personas. Gloria a Dios, cuando se supone que el Señor es el que tenga el control de estas cosas. Por eso es que la teología liberal ha vaciado parte, gloria a Dios, de la iglesia en los Estados Unidos y se ha dado cuenta. Hemos visto que esto como que ha dividido, tú sabes, en quién es mejor, quién es peor, cuántos tienen más. Estábamos hablando la otra conversación que estábamos teniendo, Edwin, ¿te acuerdas de los unificados, de que no creen en Jesucristo, o que no creen en el Espíritu Santo, que creen que Dios era uno y Jesucristo fue hombre? Pero es que la Biblia explica, gloria a Dios, de qué manera surgió todo. Pero siempre inventan cosas en las cuales son de beneficio propio para el hombre. ¿Qué tú puedes explicarnos sobre estas cosas, Edwin? Tú sabes que yo tengo ahora mismo un inconveniente, que no estoy viendo la imagen. Bueno, yo te veo, pero te podemos escuchar, te podemos pero escuchar, estás sí. frisado. Ok, no sé qué realmente fue lo que pasó aquí. Repítame la pregunta entonces, que vamos a tirarlo ahí. Estábamos hablando del siglo, ¿sabes? De lo que ha sucedido, que han habido muchas religiones como el hinduismo y todo esto, pero estas religiones nunca pelean con las religiones de nosotros, nunca ellos tratan de meternos, tú sabes, en nuestras cabezas, no, que este es el Dios mejor o que este es el Dios peor, que si esto, que si lo otro, cuál es el verdadero, nada, sino que lo que ha tratado de dañar el evangelio ha venido de adentro mismo de la iglesia, de adentro de nosotros mismos, que no peleamos con lo de afuera, sino siempre peleamos con las cosas de adentro, y que esto que ha sucedido ha bajado y ha como que ha vaciado las iglesias en un punto de que cuando tú ves, casi la gente ya ni quiere ni ir. Claro. Sí, mira, yo creo que el problema ha sido realmente muchas veces la falta de identidad, porque a veces entran modas a la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Si la iglesia no tiene, entran modas, entran falsas enseñanzas, entran el modernismo entra a la iglesia. Si la iglesia no tiene muros de protección, no tiene como esa seguridad en lo que es su doctrina, porque la doctrina, la enseñanza bíblica, ese fundamento bíblico, pero cuando hablo de bíblico es que está aferrado totalmente a la Biblia, aceptándola como que la Biblia es inerrante, que es infalible, que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Pues esas ideologías, filosofías y modismos que se meten dentro de las iglesias, pues no van a entrar si tienen muro. Ahora bien, cuando la iglesia está débil en esa área, se meten ese tipo de cosas, entra la apatía, muchos al no tener una identidad clara, lo que hacen es que se turban. ¿Me entiendes? El turbarse, muchos caen en confusión y por eso andan en doble ánimo, por eso andan de repente que no tienen la mirada puesta donde deben de ponerla, que en Cristo Jesús, Señor nuestro, y por eso tienden a tener esa ambigüedad, como que hoy sí, mañana no, como que voy y no vengo, y como que pierden el interés, porque lo que motiva al hombre de Dios, a la mujer de Dios, es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está contritado en ti, pues ese fuego, esa llama, esa antorcha se vaya apagando. Y cuando se apaga, entonces ya hay problema. Ya hay problema porque entonces la fe empieza a menguar. Amén. Y nosotros necesitamos mantener esa fe, esa llama encendida, pero es echándole fuego. ¿Y cuál es el fuego que nosotros tenemos que echarle? La palabra de Dios. La palabra de Dios y tener verdades absolutas. Cuando no tenemos la Biblia como nuestra verdad absoluta y que empezamos a tomar de ciertas religiones y del humanismo y de que si yo cuántas cosas, entonces ahí van a empezar a venir los problemas, y por eso es que tenemos problemas en la iglesia hoy en día, que se están vaciando, hermano. Lamentablemente la realidad, la iglesia se está vaciando. Cuando no le están dando lo que ellos quieren, no lo que necesitan, sino lo que ellos quieren, entonces empiezan a menguar y a irse. Amén, ¿verdad? Solamente siguiendo, ¿verdad? La idea de ese motivo de falta de identidad, yo creo que a veces mirando el aspecto de lo que venimos a hablar, que vendría siendo el liberal, la teología liberal, si uno se da de cuenta, uno puede mirar aunque sea un poquito la historia, uno se va a dar de cuenta de que a través de cada aspecto que surge por así decirlo, algo
que impacta a la sociedad, digamos, dentro del evento conocido como lo de la Reforma, pudimos ver que pudo ver ese gran impacto, ¿verdad? Que no tan solamente causó en el aspecto religioso, pero también pudimos ver efectos que causaron dentro de manera social, con las personas, dentro de su vida, y aún culturalmente fue cambiando, ¿verdad? Y uno mirando, yo hablando, ¿verdad? Aquí con los hermanos, uno puede darse de cuenta de que cuando uno mira de cómo siempre la teología liberal nace en momentos drásticos, nace en momentos complicados, nace en momentos, por así decirlo, difíciles. Y obviamente, como los hermanos están explicándonos, la razón, ¿verdad?, de poder ver de que iglesias tiendan a alejarse de un lugar donde se le enseñe una enseñanza conservadora, una enseñanza bíblica, una enseñanza que viene siendo el efecto que presenta la realidad de una doctrina saludable, ¿verdad? Se muestra, o por así decirlo, se da de ver como que día tras día es donde más fácil se apega el sentirse asociado con la teología liberal. Cuando hablamos de la teología liberal, ¿verdad? Para ponerlo en pocas palabras, estamos hablando de esta teología, de esta idea, de estos conceptos filosóficos que van, por así decirlo, a ponerlo por encima de lo que viene siendo la palabra de Dios. La teología liberal lo que va a hacer es tomar los conceptos principales de la razón, la experiencia humana, por así decirlo, y ahí podemos hablar, si queremos combinarlo con lo que pasó con Charles Darwin y con lo que había sucedido con el aumento de los aspectos psicológicos y la razón, y con Kant, Emmanuel Kant, y poder ver, ¿verdad?, los conceptos del yo pensante, uno se va a dar de cuenta de que si tú miras hoy en día la iglesia, posiblemente no vemos las ráfagas intelectuales así, pero sí las estamos viendo en el comportamiento. Sí las estamos viendo cuando el ser humano, y yo creo que como los hermanos decían, las personas tienden a no llegar a la iglesia. Tú le preguntas por qué, pues no, porque yo le sirvo a Dios, yo le creo a Dios, yo quiero vivir para Dios. Pero es un concepto humanista, egocéntrico, que sin darnos de cuenta puede haber sido motivado por una teología, una mala teología, conocida como la teología liberal. Y es impresionante porque uno puede darse de cuenta de que en cada de esos momentos drásticos, en cada uno de esos momentos drásticos, siempre surge algo que posiblemente, aparentemente, le va a dar ese sentido de existencia a las personas. Amén. Y eso lo hizo, y eso viene haciéndolo la teología liberal. Por ejemplo, cuando surgió el evento de la Primera Guerra Mundial, ahí es donde se hace el gran boom de la teología liberal. Obviamente que ya desde antes, ¿verdad?, en comienzo del Renacimiento, podemos ver que su desarrollo se estaba dando y estaban creando mitos de Jesús y bajando los conceptos religiosos, pero ahora podemos verlo con mucho más avidez, mucho más amplio, mucho más abierto, porque ahora estamos consiguiendo cómo es que se desarrolla y a dónde es que se dirige. Y se dirige a la persona, se dirige a exaltar a la persona, a elevar a la persona, mientras que la Biblia, Dios, la doctrina, la tradición, en este no tradicionalismo, pero en la tradición, ya no es la fuente o ya no es el aspecto necesario para la vida espiritual. Rey. Amén. Si nos damos cuenta en el transcurso del tiempo, sabe que ya llevamos tiempo, hemos aprendido de todas estas cosas en los lugares que nos hemos congregado y todo eso, y casi siempre nos damos cuenta que estas personas que son teólogos así liberales, ellos siempre quieren mantenerle el control de lo que tú piensas y de lo que tú haces. Ahora, cuando ya tú eres dirigido por el Espíritu Santo, ahí es que ellos se enojan, como que, espérate, ¿sabes? Te ponen un parcho, te empiezan a decir que eres una persona rebelde o que no haces caso, pero si la doctrina y el mismo Jesucristo dijo que cuando él partiera iba a dejar a un consolador que él nos iba a mostrar de quién, de lo que él hizo, iba a tomar de lo de él, ¿verdad, Jonathan? Sí. Y tomó de lo de él para enseñárnoslos a nosotros. Por eso es que es necesario que aprendamos a conocer el Espíritu Santo. Ahora, estos teólogos no te van a enseñar quién es el Espíritu Santo, cómo se siente, qué manifestaciones, porque ellos saben que tú vas a abrir los ojos y vas a ver el evangelio correcto como es, porque ¿quién es el que nos va a dirigir? El Espíritu Santo. Ahora, si tú empiezas a escudriñar y a buscar estas enseñanzas, ahí es cuando, pues ya tú sabes, cuando hay porque estas personas tienen poder,
pero tienen poder aquí en la tierra, no tienen poder como el Espíritu Santo y como Dios. Pero lo que pasa es que Dios permite estas cosas para que nosotros aprendamos también, ¿me entiendes? Porque tenemos que aprender a defendernos en una. Y cuando digo defendernos, no es que coger y darle 2 puños a alguien, sino a defendernos con la misma palabra. Jesucristo, cuando fue llevado al desierto, de la única manera que él pudo vencer esa tentación fue que a través de lo que él sabía de las Escrituras. Ahora, si nosotros no sabemos de las Escrituras y vienen una de estas personas a hablarnos, lo primero que van a hacer es engañarnos y lo que vamos a hacer es creer. ¿Por qué? Porque a veces, acuérdense, que el mundo espiritual existe y la gente piensa que no. El mundo espiritual es más verdadero. Dice que el mundo carnal perece, pero el espiritual permanece para siempre. Y cuando tú aprendes estas cosas espirituales y dirigidos por el Espíritu, cuando viene uno de estos teólogos a tratar de engañarte, por eso es que la misma palabra dice escudriñar los espíritus para saber si vienen de Dios. Te está advirtiendo que van a haber falsos profetas, van a haber falsos maestros, para que tú tengas cuidado de ellos, para que sepas defenderte, para que sepas que hablar. No es que los cojamos y le decimos, tú estás vete para allá, hijo del diablo. No. Cristo siempre habló como con la verdad. Con la verdad, claro. Él siempre se dirigió con la verdad y lo hizo con sabiduría, y lo hizo con amor también. Que no lo hizo con odio porque aquel está predicando un error o lo que sea, pero que esto nos lleva a concientizar. Tenemos que concientizar, sentarnos. La meditación en la palabra es buena, la meditación en Dios es bueno, pero últimamente la gente no quiere hacer eso, no quiere meditar, no quiere escudriñar la palabra, no quiere leer, lo único que quieren es escuchar. Y como no están preparados para lo que están escuchando, a todos les dicen amén. ¿Sabe qué es lo que pasa también, Reinaldo? Yéndome por esa línea, es que se pierde lo que se llama priorizar, que es lo primordial, en qué la iglesia tiene que enfocarse. Mira, dice aquí que antes del siglo XVII la cosmovisión teológica protestante estaba en su gran mayoría basada en credos y confesiones sustentadas en la autoridad de la Biblia y en las tradiciones que se remontaban a la iglesia primitiva. Pero en un nuevo movimiento teológico surgió. Estos nuevos teólogos rechazaban las fuentes externas de conocimiento y las esperanzas a sustituir por la autonomía subjetiva de la razón y de la experiencia humana. ¿Qué pasa aquí? La iglesia antes del siglo XVII estaba fundamentada en esos credos, en esas confesiones de fe que habían sido construidas, formadas por esos grandes personajes de la historia, como los reformadores, como los puritanos, como los mismos apóstoles. Hermano, en el libro de Corintios, Pablo recita un credo apostólico, porque ese es el fundamento de la iglesia, la palabra de Dios. Ahora bien, cuando ya tú te apartas de esos credos, de esas confesiones bíblicas, y empieza y dice, ok, ya esto pasó de moda porque esto fue hace 2000 años, eso hace 3000 años. Nosotros necesitamos tener una experiencia nueva. Yo tengo que predicar en base a mi experiencia. Oye lo que te estoy diciendo, porque esa es parte del lenguaje de estas personas que practican la teología de la liberación, de liberales, teología de la prosperidad. Ese es el lenguaje. Nosotros necesitamos hacer teología en base a nuestro tiempo, en base a nuestra época. Ya ellos vivieron en un contexto, nosotros no, el contexto de nosotros ahora es diferente. Ahora sabemos que tenemos a la gente de multicolores, que tenemos y es una realidad. Tenemos los multicolores y tenemos que hacer teología abrazándolo y adoptándolo a ellos, hermano. Esto es peligroso, porque eso es lo que se está moviendo. Están haciendo teología para abrazar y meter esos grupos modernos, esas ideologías, esa filosofía extraña que andan por ahí, para agregarla al mundo cristiano. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ecumenismo. Estamos ligando una cosa con la otra. Estamos olvidándonos, estamos dejando de separar lo profano y lo santo. Entonces, ¿qué motiva a las personas? Y esto es muy importante. La subjetividad de la razón. ¿Qué es lo que yo entiendo? Ahí viene lo que es el relativismo. ¿Qué yo entiendo por verdad? Porque tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Ok, lo que tú dices es verdad para ti, pero para mí no.
pero nosotros tenemos algo objetivo que es la palabra de Dios. Independientemente de lo que tú creas o pienses o sientas o lo que sea, independientemente de lo que yo siento, pienso o entiendo, no, lo que tiene que balancear las dos ideas es la palabra de Dios. Pero la hemos dejado a un lado. ¿Por qué? Porque no hemos ido para el lado de que mi razonamiento personal, esa es mi verdad, pero también me he ido a mi experiencia, que esto es más peligroso todavía, experiencias humanas. Independientemente de lo que la Biblia enseñe, si yo experimento cosas que contradicen la Biblia y yo lo asumo como que eso es de Dios, yo invalido la palabra de Dios. Y eso lo vemos, hermano. Lo vemos en las iglesias locales, lo vemos en las iglesias del mundo en general, porque estamos hablando de iglesia en general. Vemos cómo las experiencias humanas han sustituido lo que la palabra de Dios dice, y eso en cierta manera te convierte en un liberal. Duela a quien le duela, te convierte en un liberal sigiloso. Amén. No, y uno entiende, ¿verdad? Que cuando uno mira ¿verdad? Esta construcción, ya que uno observa, y es como tú nos estás diciendo, Edwin, es que cuando uno mira el daño que eso crea y al mismo tiempo el alejamiento que crea de la palabra, es por el mismo efecto que produce, porque recuérdate que lo que está haciendo es desconstruyendo lo que ya fue construido. Desconstruir para construir sobre otro fundamento que no es el bíblico. Alaba. No es el bíblico. O sea, lo que estamos haciendo, lo que es verdad, tristemente, las personas que de una u otra manera sigan este tipo de conceptos, o aquí, ¿verdad? Para hacer paréntesis, que cuando hablamos de teología liberal, no es lo que usted está pensando, de maquillaje, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Hay gente pantalones apretados. Sí, pantalones apretados, que eso es lo que la gente piensa cuando habla de liberalismo o de partidos políticos, no, lo extrema derecha, los extrema izquierda, no es de eso, estamos hablando del aspecto teológico, de lo que viene siendo aspectos filosóficos y valores y principios. Y yo creo que tú tocabas uno, ¿verdad? Y lo hacemos con el objetivo de que tenga que ser claro con este movimiento de la teología queer, de lo que viene siendo la aprobación de diferentes, ¿verdad? Con todo el respeto, personajes del lobby, personas que vengan dentro de contra de naturaleza para que la Biblia se acople a nosotros. O sea, que ahí es donde, como tú nos explicabas, es como yo puedo hacer que la Biblia sustente mis maldades, o en este caso, sustente mis razones. Mis pasiones. Sí, aunque no sean de Dios, aunque no sean correctas, necesito, y ellos lo hacen, Rey, como que ellos necesitan la idea de que Dios los tenga que aprobar a ellos, no importando si la Biblia no los aprueba. Y así por eso yo creo que a veces ahí, como tú nos estás hablando, de que uno puede mirar esto y decir, y uno lo ha visto a través de ¿verdad? Videos y muchas cosas que uno ha observado, uno puede darse de cuenta, Ricky, de que eso puede crear, y hermano Edwin, de que eso ha creado este conflicto interno. O sea, de que, por ejemplo, si nosotros decimos somos conservadores, pues, tú eres de la vieja escuela, tú no estás al avance de lo moderno. Por eso es que ellos, muchos de los teólogos liberales, tenían este mundo de conceptos intelectuales muy elevados. O sea, la iglesia en aquel tiempo, como el hermano Edwin nos hablaba, la iglesia no estaba en ese desarrollo intelectual increíble, ¿sabes? Al nivel de la teología liberal. Por eso tú puedes ver los términos, los cambios de términos, los cambios de palabra, ¿sabes? No, eso no lo dice así, lo dice de esta manera. Y es buscando, ¿verdad? Como decía, silenciosamente buscar la manera, Rey, de cómo hace ese tipo de daño. A ver, mira, escúchame, Rey. Es bueno que ya que usted estamos hablando del tema, y yo sé que lo tenemos ahí, definir qué es teología liberal y qué son los liberales, porque hay una confusión de conceptos. Como usted dijo, Rey, no estamos hablando de falda y pantalón, no estamos hablando de peinado. Hay que definir, hay que explicarle a la persona qué es teología liberal exactamente. Dale ahí. Sí, no, y ese es el problema que tiene la gente, que con escuchar esa palabra ya piensan que es que no tienes que recortarte, no tienes que afeitarte las piernas, mira, eso no tiene que ver nada. Tú sabes, con el desarrollo de que las cosas van evolucionando. Mire, mi hermano, no me diga a mí que usted, si va a vestir bien, se va a ir todo apestoso y todo. Eso no tiene que ver con el liberalismo, eso tiene que ver con una higiene personal. Pero hay gente que siempre dice, no, Jonathan, a mí me gusta más la senda antigua.
Está bien, define lo que es senda antigua, porque senda antigua era que los profetas seguían la palabra de Dios como era, vivían la palabra de Dios como Dios manda. No era que vestían con una falda arrastrando y que los callos, y no era que vestían de tal magnitud. ¿Me entiendes? Senda antigua, ¿qué significa? Que desde el principio lo que se le enseñó lo vas a seguir, pero ya cuando dicen la senda antigua es que no se pueden afeitar. Como algunas damas que parecen y con el respeto que se merecen, que parecen monstruos, con los pelos, las piernas pelúas. Sí. Mire, mi hermano, eso no tiene que ver con el liberalismo, eso tiene que ver con la higiene. Ahora, cuando vamos a ver del liberalismo, es que ¿qué es lo que pasa? La Biblia nos explica que tengamos cuidado con nuestros propios pensamientos y con nuestra propia opinión personal. ¿Por qué? Porque eso puede hacerle daño a las personas. Porque Amén. Ahora mismo yo en mi propia opinión puedo decirte, mira, como hemos escuchado, yo estaba hablando de esto con Jonathan, mira, no vayas al doctor, no bebas medicina, no vivas pastillas, que eso es del diablo. Pero por Dios, ¿cómo esas cosas pueden ser del diablo? Si en el mismo Viejo Testamento habían doctores, ¿quiénes curaban a los que estaban enfermos? ¿A dónde ellos acudían antes de acudir a Dios? Está bien de que uno acuda a Dios, como el hermano Jonathan la otra vez explicaba, que uno puede tener fe, pero porque uno vaya a un doctor no quiere decir que uno no tenga fe de eso. Pero estas personas a veces quieren meterte tantas cosas por la cabeza y mira, te meten cosas por la cabeza, pero ellos son los primeros que lo hacen. Oye, tú, Jonathan, no te atrevas a beberte esas pastillas para aquí y para allá, pero si ellos tienen un dolor, tengo que ir al doctor a bebérmelas. Pero tú sabes, opiniones de ellos para que sigan lo que ellos quieren. Amén. Yo creo que, ¿verdad? Y no, rapidito en cuestiones de la idea, y es que ahí es donde viene siendo el caso de cuando se pierde la guerra de lo que estamos luchando. O sea, como dice Judas. Judas dice que tenemos que contender ardientemente por la fe. Y tomando el ejemplo de Rey, que si no sabemos a dónde tenemos que ir, vamos a terminar creando cosas donde no las necesitamos. O en este caso, vamos a terminar creando bloques donde no tienen que haber. Por eso es que uno debería, como uno dice, ¿cómo podemos, y como decía Edwin, cómo podemos definir lo que está pasando? ¿Cómo podemos definir esto que Pablo explica, hablando de que personas dejarán de seguir la sana doctrina, que serán maestros conforme a sus propias concupiscencias? O sea, ¿cómo podemos lidiar? Y Edwin, eso te lo pregunto, ¿cómo podemos definir este aspecto de la teología liberal? ¿Cómo lo podemos nosotros bregar? Antes, mira, tú mismo dijiste ahí, ¿qué fue lo que tú dijiste casi ahora lo último? No, que estamos hablando de una sana doctrina. Exacto. Sana doctrina significa algo que es sano para ti. No significa que es algo que te tiene que dar palo o que tienes que vestir de alguna manera para disimular que estás sano en algo. No. Sana doctrina es algo que va a ser de beneficio para ti. Si se te habla, vas a crecer. Es como cuando nace un bebé y si tú no le das leche, ¿cómo es? Mira, yo he visto niños que todavía tienen los dientes de leche teniendo 11 años. Sí. Cuando eso a los 3 o a los 4 ya eso se le caen. Eso es porque no han tenido un alimento sano para que los anticuerpos breguen como tiene que bregar. Y esto también pasa. Sí. Porque tú le hablas, mira, vamos a vivir la sana doctrina. Ya viene mira, hermano, si la misma palabra reprende lo que es el pecado, no lo aplaude, te quiere salvar, te quiere llevar al cielo. Sí, eso es lo que es sano. Lo que es sano es que va a ayudarte a llegar donde el Señor quiere que tú llegues, hermano. Sí, mira, tú sabes que en base a la pregunta, ¿cómo uno puede ir identificando este tipo de teologías que se meten dentro de la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos discernir cuando un predicador es de teología liberal? Y hay como características que tienen los predicadores liberales que tú tienes que conocerla para poder ir discerniendo paso a paso cuando son predicadores liberales. Y te lo digo por experiencia, porque yo cuando seguía a una cuanta personas y yo veía que su narrativa, su temática de ellos predicar, se enfocaban en la tierra. El predicador liberal tiene su mente en la tierra, hermano. Él siempre te va a hablar de cosas terrenales. Él no te va a hablar de cosas que te van a llevar
a Dios. El camino de ellos no transiste por Cristo Jesús, sino por el hombre. Cómo el hombre puede mejorar su vida, cómo el hombre puede tener una mejor vida ahora, el reino ahora, porque ellos no están pensando en el reino venidero de Cristo, no, sino el reino ahora. Pero también hacen mucho énfasis en lo que es esa falsa espiritualidad, hermano. ¿Por qué? Porque se enfocan supuestamente en el espíritu humano, pero cuando hablan de espíritu humano, no estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando ni del espíritu del hombre, estamos hablando de la conducta del hombre, de una persona moralista, que es el problema aquí. Hay muchas personas que son moralmente correctos, gente que no le hacen daño a nadie, que a todos pueden ayudar, gente que son políticamente correctos. Pero la moralidad, el ser un políticamente correcto, el ser moralmente correcto, eso no te garantiza la salvación. Lo que te garantiza la salvación es tener una ética cristiana correcta. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Y para eso yo necesito la Biblia, que es mi regla de fe y conducta. Cuando yo aparto eso, porque ya ese lenguaje bíblico no lo puedo, según ellos, no pueden aplicarlo en la tierra, no pueden aplicarlo ahora. Necesitan irse a lo que es la moralidad, a lo que es las buenas costumbres. Esas buenas costumbres, gente que son, incluso te cambian el lenguaje, hermano. Te cambian ese lenguaje espiritual y tú dices, wow, este hombre cayó del cielo ahora mismo. Sí, sí. Y con la inteligencia que lo hablan, pero claro, porque hacen un sinespecie de, y disculpen la palabra si estoy muy terminológico, el sincretismo, ¿no? ¿Verdad? Sí, ellos agarran y ligan su psicología, porque son psicólogos, son tremendos psicólogos, su psicología, su consejería, y la adaptan el lenguaje bíblico a su argumento, a su discurso, y te hablan bíblicamente. Y son psicólogos, hermano. Ellos conocen el comportamiento del hombre. Ellos saben que el hombre es emocional. Perdón. Ellos saben que nosotros, los seres humanos, somos emocionales. Ellos saben lo que nosotros nos gusta que nos digan. Y eso ellos lo aprenden. Y eso es teología liberal, porque la palabra de Dios te confronta el intelecto, la psique del hombre. Cuando tú vas a iglesias liberales o te expones a predicadores liberales, nunca van a tocar tu intelecto. No te van a hacer pensar bíblicamente. Ellos te van a hacer sentir. Te van a sentir, como pecador en un momento dado. Pero es para ellos poder doblegarte. Para poder doblegarte. Pero también te van a hacer sentir como que tú eres un superhéroe. Y que tú estás bien con Dios. Así mismo. No hay un balance. A mí me gusta Pablo, que Pablo dice en un momento dado, cuando se estaba despidiendo de los hermanos de Mileto, creo que era. Él dice, yo no me he rehusado a predicarle o a enseñarle el consejo completo de Dios. Porque vamos a ser sinceros, no es que solamente juicio, martillo, piedra, palo, puño, no. Sino que hay que tener un balance. Cuando yo te hablo de que Dios es misericordioso, es verdad. Pero también tengo que hablar de que Dios es justicia y que Él le va a pagar a cada quien conforme a su justicia. Pero esta gente se inclina solamente a un lenguaje, y peor, que ellos no creen en la inerrancia bíblica. Ponen la palabra a contradecirse. Cuando tú estás percibiendo un predicador que dice cosas que contradicen tu Biblia, por eso que es necesario estudiar la Biblia, y que cada hermano tiene una responsabilidad de leer su Biblia, y los predicadores y los maestros tienen que fomentar, ¿no verdad? ¿Para qué? Para que la persona lea su Biblia, que no se vuelvan dependientes solamente del predicador o del maestro que esté enseñando lo que sea. Tiene que leer su Biblia. ¿Para qué? Para cuando venga un predicador que te diga algo contrario a lo que la Biblia dice, ya tú sabes que es un liberal. Es un liberal porque está diciendo cosas contrarias. Sí. No, yo creo que, y es interesante lo que estás tocando, porque eso me acuerda bastante a lo que viene siendo el cristianismo progresista que hoy en día estamos viendo dentro de la iglesia. Cuando hablamos de estos términos, yo sé que son términos que a veces uno dice, pues, son palabras rebuscadas que esta gente están haciendo para que se escuche bien.
No, es que son realidades que cuando hablamos del liberalismo y cuando hablamos de estos aspectos es porque día tras día lo estamos experimentando. Y tú estabas hablando del moralismo y yo creo que es interesante porque eso es entender primero de que cuando se trata de identificar a las personas, cuando ellos están creando vamos a decir, esta noción de que nosotros somos moralmente buenos, de que ayuda a la gente, dale a la gente, ellos lo que están creando es la idea y la noción de que Dios no está dependiendo de que tú te arrepientas. Dios lo que está dependiendo es de que tú hagas cosas buenas. Si tú haces cosas buenas, por eso es que tú ves que en el mundo, la idea del mundo es que cuando tú le dices, estás mal como pecador, tienes que arrepentirte, y dices, yo no hago nada malo. ¿De qué me voy a arrepentir? Y esa noción, y es bueno que tú nos ayudes a identificarlo, porque es como tú estás diciendo, sí. Si vemos que dentro de nuestro círculo lo que se enseña es buscar la manera de cómo simplemente hacemos las cosas bien. Y yo creo que usted entienda esto. Ellos tienen en su mente claro los conceptos bíblicos. Ellos los van a usar, pero los van a usar bajo por así decirlo, una influencia o en este caso una idea del liberalismo, donde van a tomar cómo yo puedo hacer, y esto se vuelve al evangelio coaching, cómo yo puedo hacer que tú te puedas sentir bien y sientas de que todo el evangelio se trata de ti. Yep. Se trata de ti. Aunque tengas tu pecado, pero yo creo que tú entiendas que dijo con todo y eso te ama con tu pecado. Y es como tú nos decías, el juicio de Dios Dios es amor, Dios nos ama como somos y es como tú dices, hasta el lenguaje cambia, ¿sabes? No, Dios, no te preocupes, Dios no te va a juzgar, eso es la gente, esos son los conservadores, eso es simplemente gente religiosa y hay veces y como hablábamos en cuestiones de mirar, como Rey decía acerca de la sana doctrina, si la sana doctrina se pierde dentro de la congregación, hermanos, vamos a ser víctimas de la teología liberal porque se siente bien. Están hablando conmigo, me están diciendo que yo estoy bien, que cuando yo estoy pasando mis momentos difíciles, está bien, no te preocupes, aunque no soy responsable en Dios, todo va a estar bien y no es así. Porque ya hay una estructura bíblica y cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Ya va a pasar la Rey, cuando nosotros hablamos del aspecto moral, no estamos hablando de que usted no va a hacer lo que la Biblia le manda hacer, sino que cuando hablamos de la iglesia no se centraliza en crear ideas moralistas. ¿Sabes? La iglesia no está para, por así decirlo, levantar justicia por los aspectos raciales de la nación. La iglesia no es para eso. O sea, es evangelismo social. Exacto. O sea, la iglesia no es para crear campo político. O sea, que con todo el respeto, ¿verdad? No, si gana Trump, si gana Biden. La iglesia no está para eso. Pero eso lo hace la teología liberal. En cuál bando yo me voy, qué forma nos hace sentir bien. Y es ahí donde vemos el peligro, Reinaldo. ¿Cuál sería el mejor? ¿En dónde me beneficiaría y aplaudiera mi pecado, pero no me lo señalaran? Exacto. Tú sabes, cosas así. Esa es una de las características en las cuales podemos identificar. Claro. Y es que estos liberales lo único siempre que te van a hablar es del amor. Ellos podrán verte ahí pecando en carne propia y lo único que te van a hablar, Dios te ama. Ahora, no te van a corregir porque saben que si te corrigen, vas a sentir dolor y vas a querer salir corriendo de ahí. Oh, espérate, porque acuérdate que el corregimiento duele, pero es necesario que duela porque si no duele, ¿cómo tú vas a tener arrepentimiento de lo que estás haciendo mal? Por eso es que estas personas siempre están hablando del amor. Nunca hablan de la santidad de Dios, nunca hablan de su justicia, nunca hablan de la ira de Dios con los impíos, nunca hablan del pecado, ninguna de esas cosas. Como en esto, pues que yo te dije que yo estaba viendo el documental. Estas personas predicando solamente Dios te ama. Dios te ama. Y como claro, cuando que me digan a mí todo el tiempo que Dios me ama, claro que yo voy a estar contento. Feliz de la vida. Hasta pongo los zapatos míos en el alfolí para que, pues claro, si me mantienen contento, pero imagínate. Y esto es lo que la gente a veces, y yo quiero que la amada audiencia entienda esto. Cuando algo te duele, o sea, cuando la palabra verdadera te la están predicando como es y te duele, es porque rompe como martillo, pero es para qué, para beneficio propio y tu salvación. Y hay personas que siempre dicen, yo no voy a ir más para ahí porque ahí siempre están hablando de pecado, eso.
pero ¿por qué tú te sientes incómodo si no estás pecando? ¿Tú me entiendes? A veces vienen a predicarme la palabra a mí y como el pecado me está confrontando, pues claro que me va a doler si lo estoy haciendo. Pero imagínate que yo esté pecando y haciendo lo que me da la gana y que Jonathan me venga todo el tiempo. Estás bien, no te preocupes. Cristo te ama. Cristo te ama. Eso, entonces, ¿qué comunión tengo yo con el Espíritu para entender que lo estoy haciendo mal? Por eso es como tú dices, debemos aprender a identificar estas acciones de estas personas, y una de esas es eso, que siempre te están hablando de amor, de amor, de amor, de nada más. Todo es amor. Si te tropezaste ahí, no me lo regañe, déjalo tranquilo, que después se me va, y ese es uno de los buenos. Claro, claro. No me regañes a aquel, que ese es de los buenos. Y esa es una de las características que podemos identificar. Exactamente. Nosotros tenemos que siempre ir aprendiendo. Mira, hay un texto bíblico en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 en adelante. Dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Y se volverán a fábulas. Le dice el Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y por ahí en adelante. Ahora bien, ¿dónde quisiera yo hacer el énfasis? Que esto es muy esencial con respecto a qué es lo que estamos haciendo hoy en día. Ahora estamos haciendo lo que Pablo le dice a Timoteo. Tenemos que ser sobrios, tenemos que estar conocer la palabra, conocer la doctrina bíblica, conocer el evangelio. ¿Para qué? Para que no lo distorsionen, para poder hacer apologética a este grupo, a estos montones de maestros que se están levantando en las redes sociales, que están enseñando fábulas, que están enseñando, hermano, psicología pura, que están enseñando, hermano, hinduismo disfrazado de evangelio, que están enseñando incluso cábalas judías dentro de la iglesia, están enseñando Talmud dentro de la iglesia, como si fuera cristianismo, como si fuera palabra de Dios. Y si nosotros no estamos apercibidos, si nosotros no estamos pendientes a ese tipo de cosas, se meten al pueblo. Hoy tenemos iglesias judaizando totalmente. Hoy tenemos iglesias, hermano, totalmente liberales, practicando Kundalini. El espíritu de Kundalini metido dentro de las iglesias, hay gente cayendo para aquí para abajo, sin ningún tipo de discernimiento, sin ningún tipo de cambio. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos llevamos de las emociones, de lo que vemos, no discernimos en el espíritu y por la palabra lo que está aconteciendo, porque van a venir maestros. Ahora bien, ¿cuál es el problema aquí? Nosotros estamos en las redes sociales. Sería irónico, ¿no verdad? O contradictorio nosotros decir, no vayan a Facebook, no vayan a YouTube a ver predicadores, porque se han levantado muchísimos maestros y muchos maestros hay enseñando falsa doctrina. Pero ¿cuándo tú sabes que es una falsa doctrina? Lava ahora. ¿Cuándo tú sabes que es un falso maestro? Si tú no tienes conocimiento de la palabra, si tú no escudriñas tu Biblia, ¿cómo tú disciernes quién es un verdadero maestro y quién no? Ahí viene esa preguntita que nosotros tenemos que contestar ahora. ¿Cómo yo discierno cuando una persona es un verdadero maestro y cuando yo puedo exponer mi oído a la predicación de esa persona? Tenemos que discernir, tenemos que saber cuándo está contradiciendo la palabra. Hermano, es terrible tú duras media hora escuchando a un predicador y que de repente te diga que para él la homosexualidad no es pecado. Tú dices, pero espérate, que hay un problema. O que te diga que el Cristo histórico no es el mismo Cristo de la Biblia. Entonces, espérate, aquí hay un problema también. O que de repente te salte que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, que no es la tercera persona. Exacto. Entonces, tenemos que discernir, hermano. Usted agarra y se mete a Google y busca un estudio de lo que sea y aparecen 50 estudios,
Si tú no lo lees detenidamente, tú no te das cuenta que lo escribió un testigo de Jehová, alaba. Exacto. Que te lo escribió un mormón. Sí, muy. Sí, muy. Y fácilmente tú haces un copy-paste, copia aquí, copia allá. Y cuando viene a ver, te está poniendo a decir que Jesús es un ángel creado, que es el primero de la creación. Primera de la creación, sí, ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que escudriñar porque hay montones de maestros en YouTube, en Facebook. Ahora, ¿quiénes son? Una de las maneras de cómo nosotros identificamos que una persona no es un verdadero maestro de Dios es conociendo qué es la teología liberal, conociendo sus características, qué ellos atacan, en qué ellos se enfocan. Solamente así podemos discernir que esto en vivo. No, que no es bíblico lo que está predicando, que no es un verdadero maestro de Dios. Amén. Sí, no, yo creo que es bien importante notar de que cuando uno examina, por así decirlo, hoy en día, ¿sabes? Mirando los aspectos de los maestros y las enseñanzas, y como tú nos hablabas acerca, pues, de cómo se enseñan diferentes tipos de cosas y al mismo tiempo no se examinan lo suficiente, yo creo que es como Pablo le está enseñando a Timoteo, él le está explicando, mira, de que estas personas no van a querer oír la sana doctrina, o sea, van a tener comezón de oír. Y ya de una, tú puedes ver que cuando ya la persona tiende a irse por estos lados, por estos lados de mantener ese sistema que ahí también viene siendo como la similitud del término teología liberal que viene siendo modernismo. ¿Sabes? Cuando la persona viene con estos lenguajes y viene no tan solamente con estos lenguajes, viene con estas ideas, obviamente lo está haciendo con el propósito de buscar la manera de cómo no tan solo se infiltra, pero de cómo puede proyectar su concepto. Y ahí es donde venimos a hablar de, como tú decías, ¿verdad? Y no tocamos el tema por, no es que los cristianos estén en contra, son homofóbicos, que sé también, por eso es que se crea estos dos campos raros, de que, como tú dijiste, si no miramos qué es lo que está pasando en el aspecto de la teología liberal, se consideran como antiintelectuales, como que no quieren saber nada en cuestiones de lo que se enseña. No, yo no sé nada, eso soy allá ellos con Dios, yo me quedo con la Biblia. Pero si tú no sabes cómo identificarlo, cómo vas a saber y comprender si el texto bíblico te está hablando sin tener las herramientas necesarias. Por eso se necesitaba, y hablábamos, yo explicaba al principio, de que muchos de ellos eran altamente intelectuales. Y muchos de los padres, ya por así decirlo, en el siglo XX, por ahí, comenzaron a impedir que personas fueran a la universidad por ese motivo. O sea, y yo sé que tú nos estás hablando, Edwin, de que cuando conseguimos estos predicadores, el peligro del caso es que cuando las personas oyen, lo que hacen es que se esconden. Y dicen, no, yo no quiero saber nada, eso es allá ellos con Dios. Pero la pregunta, ¿sabes? Mirando el aspecto de la pregunta, eso puede crear que la persona cree una idea de antiintelectualismo. ¿Cuál es ese concepto? No vayas a la universidad, no estudies, no te eduques en la teología bíblica, no hagas nada de eso porque pues ellos están mal, se los va a llevar el diablo. Y no entendemos que la manera en cómo se combate esto es con argumentos bíblicos, porque eso fue lo que la iglesia hizo. La iglesia se reformó de nuevo. Cuando vio estos ataques, la iglesia no se echó para atrás. La iglesia no se escondió en las cuevas, la iglesia se reforzó de nuevo y comenzó a decir, nosotros tenemos también. Eso fue lo que hicieron los padres de la iglesia gentiles. Ellos, los padres apologéticos, combatieron a esos filósofos con su misma filosofía. Porque aquí estamos hablando Rey y Oro ahorita. Sí. El enemigo tiene una estrategia. Él no está atacando de afuera. Él está atacando de adentro. Así mismo es. Él se metió adentro, dijo, voy a meterme adentro, voy a distorsionar la teología, voy a distorsionar el conocimiento que ellos tienen de Dios, porque vamos a hablar claro, porque hay gente que se turba. La teología es el conocimiento de Dios. Es imposible nosotros poder hacer una religión sana sin hacer teología, sin tener conocimiento de Dios. No podemos tener cristianismo. ¿A quién voy a alabar? No tenemos cristianismo sin teología. ¿Sabes? No podemos ser cristianos sin teología, necesitamos la teología. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Como el enemigo se metió adentro, ha distorsionado el evangelio, ha querido
desmitificar el evangelio de Cristo y la vida de Cristo y todo ese tipo de cosas, el evangelio de los apóstoles, ¿qué está haciendo? Nos está poniendo a pelear entre nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque como tú dices, las universidades que tienen 100 años, o sea, universidades de renombre se convirtieron en liberal. Exacto. Pero ¿qué pasa aquí? El cristiano de a pie que no pudo ir a la universidad, sí, o que no quiso ir a la universidad porque se habían convertido en liberales, ¿qué tuvo que hacer? Fajarse a comer Biblia en su casa. Así mismo. Empecé a estudiar los puritanos. Empecé a estudiar teología reformada o teología más sólida, sí, que se enfoque más en la Biblia. ¿Para qué? Para poder refutar a esas personas. Porque es verdad, ellos tienen mucha psicología, tienen mucha terminología, son intelectuales, son eruditos. Porque fíjate, el padre de la que se considera como el padre de la teología liberal. De la teología liberal, ¿quién fue? Bueno, el primero fue René Descartes, físico y matemático. O sea, el tipo no era cualquier persona. ¿Me entiendes? Pero ¿quién vino más? Dice, el padre de la teología liberal fue este muchacho, ¿cómo que se llama? Friedrich Schleiermacher. Es un nombre alemán. El padre de la teología liberal, dice, la teología se convirtió en una disciplina histórica en la que cada época debería enmarcar las creencias de nuevo de acuerdo con la idea de que el cristianismo no era un sistema absoluto de creencias. O sea, la absolutilidad, la parte objetiva, el que esa era la verdad absoluta de todos nosotros, que nosotros creíamos solamente en la palabra de Dios como válida y verdadera, que no había otra. La teología liberal dijo, no, existen más verdades. Y empezó a poner en duda a los escritores de los libros bíblicos. O sea, ya hay problema ahí. No, porque inmediatamente yo empiezo a dudar de que Moisés fue el que escribió a Génesis, sí, de que Jesús no existió, de que Jesús esto, de que los apóstoles no fueron ellos que escribieron. Ya yo tengo problemas. Sí. Porque ya entra la duda. Y es como, ¿verdad? Y por eso mismo estaba diciendo de que ahí uno puede ver de que si la iglesia, ¿sabes? Mirándonos nosotros en este aspecto, no llega, por así decirlo, a mirarlo como una amenaza, ¿sabes? No mirar la teología, y por eso es que yo decía las cuestiones de las universidades, porque yo me acuerdo, Rey, y Edwin, que cuando decían las cuestiones de las universidades, no vayas a estudiar, porque ya que esto viene, no vayas a hacer nada, y ahora entiendo por qué, porque surge de ese mismo tiempo. Sí, ese es el engaño que la gente no quiere que tú te eduques para que tú sepas. Mientras yo te tenga a ti bruto y yo sea el inteligente, yo puedo manipularte. Yo puedo hacer contigo lo que me da la gana. Por eso, mira, si nos vamos a la escritura, mismo Jesucristo te dice escudriña. ¿Qué es escudriñar? Buscar. Ahora, si tú vas a escudriñar los espíritus, esto es un espíritu maligno que hay de liberalismo con estas personas, ¿cómo tú los vas a identificar? Mire, si tú no lees la palabra en tu casa, como ahora mismo, predica lindo, se escucha bien, brinca, me pone a brincar porque está, ¿cómo se dice? Emocionado. Coge mis emociones y las porque nosotros somos un saco de emociones, claro que nos emocionamos. A veces se nos paran los pelos y decimos que es el Espíritu Santo. Y cuando te da frío, no se te paran los pelos. Y ese es el Espíritu Santo. O cuando te da escalofrío de algo. ¿Me entiendes? Ellos no atacan los estudios, pero ellos pueden ser los estudiosos. Hablan mal de la escuela, ¿cómo se llama? Donde estudiamos del instituto, pero ellos pueden hacerlo. ¿Tú me entiendes? Porque a la vez que yo siempre he dicho y le cogí provecho al instituto porque el instituto me hizo buscar, escudriñar, leer. Yo era vago leyendo. Yo era vago buscando. Ahora, me acostumbré a hacerlo y todo el tiempo, o sea, no es que yo quiera criticar a personas de lo que hacen ni cómo lo hacen, pero si la salvación para mí es importante, yo tengo que buscar ahí para saber si lo que se me está hablando es la realidad y la verdad. Porque cómo es que yo, este ejemplo, estoy pecando a todo lo que da por ahí y vienen en la iglesia y me dicen,
estás bien, sigue para adelante, para aquí, para allá. Y yo sabiendo yo mismo que estoy mal. ¿Me entiendes? Ahí tú vienes y dices, pues la persona no profundiza, la persona no busca como tiene que buscar, está hablando simplemente porque hay personas que lo único que hacen es escuchar. Yo te escucho hablando bien, hablas bien filósofo, a mí me encanta y te defiendo hasta lo último. Tú me podrás venir con mentiras a mí, pero no, ese es el siervo de Dios. Ese es el que, ese nadie lo toca. Pero es por eso, porque no sabe. Mira, de la única manera que tú puedas identificar esto, busca la palabra, léela así. Aunque hayan pasado 2000 años, esa palabra nunca ha cambiado. Desde el principio que fue escrita, no ha cambiado en nada. Ni se le puede cambiar porque dice la misma palabra que el que se trate de cambiar algo de ahí, que es anatema, claro, lo llama anatema, eso no cambia. Fíjate, mira, esto es muy peligroso porque aquí dice que el padre de la teología liberal, Michael Friedrich, dice que definió la teología como el sentimiento de nuestra absoluta dependencia de Dios. A nivel práctico, quiere decir que en vez de empezar con la revelación de Dios, según las escrituras, Schleiermacher arrancó con la subjetividad de la experiencia humana. Lo más importante en la teología, entonces, no es hablar sobre Dios, sino más bien nuestra experiencia de Él. Y eso es un problema que se ha metido en la iglesia, incluso conservadora, legalista y todo ese tipo de cosas. Porque el problema aquí es que el liberalismo se ha convertido en una conducta humana natural. O sea, ha infectado, es un virus, se metió dentro de las iglesias que ha infectado a todo creyente. Que sea de cuidado. ¿Por qué? Porque yo digo, mira, la palabra dice esto y aquello, pero yo he tenido experiencias en esta área. Pero la Biblia te dice que tenga cuidado con eso. Pero ¿qué pasa? Que yo entonces pongo por encima mi experiencia espiritual, ¿me entiendes? Que por encima que lo que la palabra dice. En el libro de Job hay uno de los amigos de Job que dice, creo que en el capítulo 3, 4, en el 5 por ahí, o creo que en el 4, que dice que él a la medianoche, él tuvo una experiencia donde un espectro, así mismo lo dice, un espectro lo visitó. Él no pudo ver su cara, no pudo ver su rostro, pero él le habló algo acerca de la doctrina de la retribución, se conoce eso, de que Dios te da a ti o te recompensa conforme a lo que tú le haces, conforme a lo que tú das. Y esto sería, aquí hay una especie de paradoja, porque hay una especie de contradicción, porque si verdaderamente Dios va a pagar conforme a nuestra justicia, conforme a lo que nosotros hacemos, es verdad, pero nuestra justicia no acondiciona a Dios. Él te da porque Él quiere, porque Él es así. Pero no es que yo voy a ayunar, voy a orar mucho, voy a hacer silicio, voy a estar los 7 de la iglesia para que Dios me bendiga. No. A Jacob le pasó algo similar. Dice, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo, te voy a dar el 10% de la ganancia. O sea, yo estoy acondicionando mi acción a través de que o estoy sugestionando a Dios para que Él me dé algo. O sea, si tú me das, yo te doy. Y la Biblia no enseña eso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros tenemos una distorsión total de la verdad bíblica, caemos en lo que se llama la teología liberal. Porque sí, hay que tener experiencia con Dios, sí, hermano, sí, hay que tenerla, pero esa experiencia no puede estar por encima de lo que la Escritura dice. Porque si tú dices que tienes el Espíritu Santo, si tú dices que tú estás lleno del poder de Dios, pero contradice lo que la palabra de Dios enseña, entonces tú tienes que revisar de qué espíritu que tú estás lleno. Alábalo ahora, tienes que revisarte. ¿Por qué? Porque hay una contradicción y dice que Dios no va a guiar toda verdad y toda justicia. Sí. Y Él no se va a contradecir. Ahora, si no creemos en la inerrancia bíblica, entonces empezamos a validar eso. Ok, la Biblia dice una cosa, pero yo, por mi experiencia humana, hago otra y me está funcionando así. Y lo sigo haciendo así. ¿Por qué? Porque la experiencia me está diciendo que sale bien. O sea, es peligroso, hermano. Nosotros tenemos que seguir el libro bíblico.
aunque no veamos el resultado que estamos esperando. ¿Por qué? Porque caminamos por fe y no por vista. Y si no está dando resultado en este momento, pues esperen Dios, que Dios sabe cómo que lo va a hacer. Porque Dios es fiel a su palabra. Si Él te dice algo así, hay que hacerlo así. No podemos caer en lo que también le llamarían como esa parte pragmática, que somos muy prácticos, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Ok, a mí me da resultado el brincar para atrás, pero la Biblia dice que brinque para adelante, pero yo brinco para atrás porque me da resultado. Peligro, Carlito. Algo contradictorio. No, no te preocupes, lo hacemos espontáneo, no se preocupe. Por eso es que es bueno, ¿verdad? Es bueno mirar los aspectos, ¿verdad? De lo que viene siendo la teología liberal, ya que ya estamos tocando en cuestiones de qué es, cómo lo podemos identificar. Yo creo que ahora podemos indagar en cuestiones como nos está hablando acerca de la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué? Porque si ellos pueden, mirando ya un poquito más a fondo, ya que sabemos que la teología liberal es simplemente afirmaciones modernas que van por encima de las tradiciones y de las doctrinas que se habían establecido. O sea, de una manera simple es coger la Biblia y convertirla en un concepto mitológico. Todo su aspecto. Y ahí yo creo que Edwin y Reinaldo podemos ver que el factor principal que vendría siendo, por así decirlo, el que pone entre la espada y la pared la teología liberal es la Biblia. Es la Biblia, y es como tú nos hablabas acerca de la inerrancia de la Biblia. Y yo creo que también es bueno uno tener en claro como cristiano cuando hablamos de la inerrancia bíblica o de la infalibilidad de la palabra de Dios y de la inspiración, porque yo creo que a veces cuando nosotros miramos la Biblia, yo creo que a veces la miramos pues dentro de ideas que posiblemente creen también la misma noción de que aquellos que no le pertenecen, no estén en los caminos del Señor o estén bajo ese progresismo, ser ese tipo de moderno, de la idea de decir, no, es que la Biblia no es muy anticuada, no va acorde a la modernidad ni al progreso. Yo creo que hay que mirar cómo es que nosotros estamos construyendo la idea de lo que es la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque aquí es donde muchas de las personas a veces utilizan la Biblia y ven la inspiración de la palabra como un aspecto mitológico donde los escritores, no sé, estaban sentados y Dios, ¡boom!, le dio la Biblia con sus letras rojas hablando de Jesús y capítulos y sus versículos, y muchas personas, esa es la idea. Y yo creo que también ese también puede ser mucho de los motivos por qué la teología liberal tiende a tener mucho más beneficio cuando se trata de la forma en cómo nosotros como cristianos vemos la Biblia. Porque si no la tenemos clara, ¿verdad? Ya entrando en el aspecto de la Biblia, en su inerrancia, en todo lo que contiene, yo creo que podemos dialogar de cómo nosotros como cristianos podemos entender los conceptos de la inerrancia, comprender los conceptos de la ¿sabes? El aspecto fidedigno, que los hablabas al aspecto de lo absoluto. O sea, ¿cómo miramos la palabra de Dios nosotros como cristianos para entonces poder mirar el desarrollo de la teología liberal? Amén. Tú sabes que también debemos aprender a identificar estas cosas a lo que ellos promueven, porque acuérdate que ellos promueven muchas cosas que no tienen ni que ver ni con la Biblia. Ellos quieren siempre aplaudir a todas las religiones. Tú lo explicaste ahorita con lo del Kundalini, con el hinduismo, cuando todo lo quieren promover y todo es bueno para ellos, pero todo es para beneficio de ellos, para nadie más. Si esa es la manera que tú crees que estás en Dios, se lo aplaude. Ellos promueven tantas cosas que por eso es, hermano, que siempre la palabra te manda a escudriñarla para que no seas engañado. Si eres engañado es porque quieres o porque te gusta que seas engañado, porque hay personas que son masoquistas. Hay personas que le agradan ser engañados y no les importa que sean engañados. Cuando están cómodos en esa parte, ahí se quedan y no hay quien los saque. Claro, tú sabes qué pasa, Rey, también hablando y siguiendo como la línea de Jonathan y la tuya. A veces nosotros por vagancia, Dios no bendice vago. Dios no bendice vago. Y a veces habemos mucho vago dentro de la iglesia con respecto al escudriñar. Queremos sentarnos y que nos enseñen todo, pero nosotros no hacemos la tarea. No investigamos nada. Entonces, eso es lo que ha creado un sinnúmero de creyentes
que lamentablemente andan creyendo todo lo que le dicen, o si no, que andan persiguiendo a personas que están dando un evangelio equivocado, enfocado en otras cosas. Nosotros hablamos mucho del volver a la senda antigua y que yo soy senda antigua y que no sé cuánta cosa, pero a veces no entienden el concepto de senda antigua. Sí, porque se creen que la senda antigua es la vestimenta. Amén. La vestimenta que no tiene flores, que no tiene colores. Yo nunca he visto ropa sin color, pero exactamente. ¿me entiendes? Sí, entonces, uno de los problemas grandes que yo creo que sí Dios me ha inquietado, y es que siempre, como ese es parte de mi discurso, el conceptualizar, entender los conceptos. Por eso estamos hablando de teología liberal, porque yo he visto dentro de las iglesias que hay una confusión con lo que es la teología liberal y con los que ellos creen que son liberales. ¿Entiendes? Porque ellos creen que un liberal es el que no se viste igual que ellos. Es un liberal. Pero no es así. Porque si nos vamos a esos términos, a ese asunto, hay personas que son tan legalistas que hacen daño. Sí, sí. ¿Me entiendes? Porque se van a un extremo y todos los extremos son malos. Exacto. Ahora bien, Jonathan dijo algo que es cuál es el concepto que tú tienes de la Biblia. Exacto. Y esto es muy importante. Yo estoy dando una serie de estudios de Primera de Tesalonicenses. Y en el capítulo 2, versículo 3 exactamente, hay una frase que Pablo dice que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios como es en verdad la palabra de Dios. Entonces, aquí viene el asunto. El concepto que tú tienes de la palabra de Dios es la que va a calar en ti, es lo que te va a marcar. O sea, ¿qué tú entiendes? Si verdaderamente tú tienes como convicción de que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, de que la Biblia no tiene errores, no contiene errores, no se contradice, es el significado de inerrancia, que no contiene errores, no se contradice, aunque tú veas que Santiago dice una cosa, Pablo dice otra, y como que de repente tú lo pones como a chocar, pero no, es que son contextos diferentes y cada quien está hablando en base a su contexto. Por eso es que tenemos que aprender a que los pasajes bíblicos se interpretan en su contexto. No vamos a hacer una doctrina de un pasaje aquí, un pasaje allá y otro por el medio y vamos a hacer un sancocho y cuando viene a ver ya tú sabes hay un lío armado. No. Cada pasaje tiene un contexto, por eso ella no es errante, no se contradice. Entonces, si estamos entendiendo eso, sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, que él sopló a esos autores, que le sopló de una manera tal que le dio inspiración para que ellos escribieran también conforme a la situación que se le iban presentando, porque cada carta tiene una situación diferente. Fue destinada por alguna situación diferente. Sabemos que hay cartas encíclicas, sabemos que hay cartas que son doctrina pura, como el libro de Romanos, sabemos que hay cartas que son de corrección y ese tipo de cosas. Pero al final sabemos que es la palabra de Dios y que ella es útil para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para darnos vida, para darnos de todo. Si tenemos ese concepto claro, hermano, nosotros la vamos a abrazar y ella va a producir en nosotros fe. Si abrazamos, si nos acercamos a la Biblia con ese sentido de que ella es la palabra de Dios y que ella nos va a nutrir. Ahora bien, el teólogo liberal se acerca a la Biblia para cuestionarla, para desmentirla. Eso hace el teólogo liberal. Él quiere tratar de poner la parte espiritual bíblica, ponerla en un razonamiento humano. Y sabemos que la palabra de Dios, hermano, la creemos por fe. Hay pasajes bíblicos que por más cabeza que usted le dé, usted no le va a encontrar una lógica humana porque esa parte es espiritual. Pero eso tenemos que entenderlo cuando tenemos un concepto claro de que la palabra de Dios, de que la Biblia es la palabra de Dios, y hay cosas que son espirituales, hay cosas que son literales, hay cosas que todavía en la eternidad venidera nosotros no la vamos a comprender. No, así mismo es. Y yo creo que ahí es donde uno puede entrar a la realidad de que hay complejidades bíblicas. O sea, hay ciertas complejidades que el libro tiene, que posiblemente, y tú hablabas, ¿verdad?, de la inerrancia, que ese error es libre de errores, ¿sabes? Que no tiene ningún tipo
de contradicción, y obviamente entendemos. Y por eso es que quise, ¿verdad?, hacerle la noción de que si no hay un concepto claro de la Biblia, yo creo que a veces puede llevarnos a ese bando de envolvernos en la sutileza de la teología liberal. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay veces que cuando las personas ven la Biblia, la ven como el Corán. O sea, la ven como los diferentes libros religiosos. Y tú dirías, ¿por qué razón? Bueno, como le dije, hay el Corán, para muchos de los musulmanes, ellos ven la Biblia, ven su Corán como que Alá fue el que literalmente habló en todos los aspectos. Fue el que, vuelvo y repito, el que literalmente habló. Y obviamente sabemos que cuando hablamos de la Biblia nos enseña que Dios fue el que inspiró a los hombres a hablar. Hay que entender que cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, la estamos diciendo porque hay alguien que es la palabra de Dios. Yep. Recuérdate que también, ¿verdad?, uno tiene que entender que no nos vamos a convertir, idolatrear la Biblia. Porque donde las personas confunden la idea de que, mira, no, la Biblia es por encima de Dios. No, no, hermano, la Biblia no está por encima de Dios. La Biblia fue de una otra manera un regalo de Dios para que nosotros lo comprendamos y entendamos sus verdades escriturales. Pero la verdad de Dios, la palabra de Dios está en su Hijo. Por esa razón nosotros podemos entender y ver que la Biblia es la palabra de Dios, porque contiene la persona de Cristo. Gracias a él nosotros tenemos ese concepto claro. Ahora mira por qué es importante entender las complejidades, porque así podemos mirar cómo las herramientas de la teología liberal trabajan. Si la iglesia o en cuestiones de nosotros no comprendemos por así decirlo, el contexto histórico, los conceptos gramaticales que la Biblia está dando, si no entendemos a quién se lo está escribiendo, y hay que entender, estos autores estaban en diferentes contextos geográficos y aún de años. ¿Sabes? Ellos no están escribiendo, todos son contemporáneos. La mayoría de ellos no eran contemporáneos y por esa razón la Biblia se vuelve tan fidedigna y tan fiable, mejor dicho, más aceptable en nuestro caso de considerarlo un libro tan valuado y autoridad sobre todas las cosas, porque aunque cada uno de estos autores no estaban en sus tiempos, cada uno de estos autores no estaban en el contexto, todos escribieron en una armonía total dentro del mensaje. Y ahí es donde podemos ver y decir, aquí es donde está el poder que tiene la palabra. Porque aunque ellos no estaban juntos, no estaban cerca, y con todas las complejidades, el mensaje nunca se perdió en los manuscritos originales. Amén, nunca se perdió. Sí, que en las traducciones vamos a ver errores por los copistas, seguro que sí. O sea, vamos a ver errores de las traducciones porque el problema de la gramática, seguro que sí, y el dialéctico, seguro que sí, por nuestro lenguaje. Pero recuérdese que la palabra de Dios no contiene errores, no contiene ningún tipo de contradicción. Nuestras traducciones, sí, sabe que posiblemente donde diga Juan vas a encontrar un versículo, por eso es que hay casos en la Biblia de versículos que no están en los manuscritos originales. O sea, podemos hablar de que hay 3 en el cielo que dan testimonio de mí. Eso no está en la Biblia. Eso es un texto espurio. O sea, eso es un texto establecido por los copistas. Claro, y hay muchos ejemplos. O sea, ¿y por qué toco eso? Porque muchos de los dentro de la teología liberal utilizan eso a su beneficio y dicen, si aquí hay errores, pues yo puedo poner mi opinión como yo quiera. Yo puedo decir, Rey, mira, yo puedo traer lo que yo quiero traer. Y por eso toco el punto, porque ahí uno dice, bueno, si esa, como dice el dicho, ahí mientras hayan páginas, ahí, como dice el dicho, ahí eso aguanta lo que se escribe. Y eso es muy peligroso, Rey. Demasiado. Claro, y mira, y te voy a decir algo con respecto a ese punto. Que hayan textos espurios. Esos textos espurios, si tú te fijas, que ¿sabes quién utiliza mucho eso para contradecir lo que es la inerrancia bíblica? Los unicitarios. Exacto. Los de los Jesús solo utilizan eso para rebatir o para refutar a los trinitarios o a nosotros que creemos en la palabra de Dios con respecto a la Trinidad. Pero ese texto espurio no altera la verdad bíblica. Y por eso es que independientemente de que en el manuscrito más antiguo aparezca o no aparezca, el mensaje no altera porque es parte de la verdad. Exacto. Eso es así. Todo. Yo me río porque es la verdad, eso no se pierde y muchas personas siempre
¿Cuántas Biblias hay? Hay bastante, hay bastante. No, Hay muchísimas versiones. No hay, pero sí, no se pierde. Es como Jonathan dice, que es que, tú sabes, como ahora mismo yo soy puertorriqueño, yo puedo mencionar una palabra que para ti puede significar otra cosa. ¿Tú me entiendes? Y eso, el contenido no se va a perder, siempre el entendimiento va a estar ahí. Para eso está el Espíritu Santo, para que podamos entender. Ahora, por eso es que siempre la palabra específica del hombre de la mente natural. Y estos teólogos liberales. La mente de ellos es natural. Ellos no te van a entender nada profundo. Ellos siempre van a buscarle un error que haya en la palabra. ¿Cómo que Jesucristo murió por todos nosotros? ¿Cómo es eso? Yo no lo vi, yo no estaba ahí. ¿Cómo yo sé que él murió por mí? Porque hay un espíritu que da testigo de él. Amén. Ahora, ¿cómo es posible que a Jonás se lo tragó un pescado? Eso yo no lo vi, yo no estaba ahí. Yo voy a enseñar al límite que tengo mi mente natural. Por eso es que dice que la mente natural es limitada. Ahora, ¿cómo tú puedes entender que tú tienes un alma, tienes un cuerpo y tienes un espíritu? ¿Cómo lo puedes entender en una mente natural? No lo vas a poder entender. Ahora, entonces, tú sabes que tienes alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿cómo tú no puedes creer en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Entiendes? Entonces, hay muchas cosas que a veces se caen de la mata, pero eso es lo que necesitamos, pero para eso nosotros necesitamos seguir concientizando a las personas dentro de la iglesia. Yo creo en este término, en este concepto. La iglesia es yo la veo como una institución educativa en el camino de la fe o hacia el camino de la fe cristiana. ¿Y por qué? Porque tú en la iglesia tienes que educar a las personas intelectualmente y espiritualmente. Tienes que guiarlo intelectual y espiritualmente para que tenga un creyente, tenga una vida espiritual sana. Tiene que ser enseñado, educado intelectualmente en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sus experiencias no se sobrepasen a lo que la Biblia enseña. Entonces hay un balance. Hermano, a veces dentro de las iglesias lo que hace falta es el balance. Cuando yo una vez fui a mi primera convención de jóvenes, recuerdo yo en República Dominicana, yo compré un libro que se llama La unción y el conocimiento, cómo llevar el equilibrio. ¿Por qué? Porque dentro del movimiento de la calle Azusa para acá se armó un lío, que era que las experiencias se fueron por encima de lo que la Biblia enseñaba correctamente, al punto de que se han hecho doctrina, hermano, que si tú no cumples con esos requisitos, usted ni lo ordenan como pastor, ni le ordenan en algún ministerio. Hermano, a veces ni siquiera te haces miembro de una iglesia porque tú no manifestaste ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Como el que no sale cuando se bautiza, no sale hablando lengua. Yeah. no te hacen miembro. Tú tienes que tener ese tipo de manifestación en ti para que puedas ser miembro de la iglesia. Si no, tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo, donde la Biblia enseña lo contrario. Pablo dice, no todos van a hablar lengua, no todos van a echar fuera demonios, no todos van a sanar gente, bueno, un sinnúmero de cosas. Pero no vamos a meter en ese tema porque ese tema no acaba. Y ahí es que se frustran la gente. Entonces, ¿por qué? Porque sus experiencias espirituales la tienen por encima de lo que la palabra de Dios verdaderamente enseña, y eso te convierte en cierta manera en un liberal porque contradice lo que la palabra enseña. Ahora bien, me llama la atención que mientras estábamos investigando acerca de este tema, aparece una declaración, hermano, se llama la Declaración de Chicago, que esa declaración de Chicago fue una convención que hicieron iglesias presbiterianas, iglesias luteranas, iglesias bautistas, ese tipo de cosas, de todas. ¿Para qué? Para poder contrarrestar ese movimiento de teología liberal. Porque la iglesia, como yo una vez estaba hablando, creo que con Jonathan, le dije, Jonathan, uno de los problemas que nosotros tenemos como iglesia es que nos hemos vuelto en una burbuja donde el mundo está fuera de nosotros y nosotros estamos envueltos en esa burbujita y nada más somos la iglesia y yo.
Exacto. Platero y yo, la iglesia y yo, y nada de lo que pasa en el mundo me afecta. Hermano, no. La realidad cristiana es que hay un sinnúmero de movimientos que se están levantando, que no fue de ayer, hermano. Sí. Movimientos como el arrianismo, que niegan la divinidad, la parte divina de Cristo. Movimientos como judaizantes. ¿Cuántos movimientos no habían con los fariseos? Estaban los escribas, los fariseos, habían un montón. Los saduceos, los celotes, un sinnúmero de movimientos. Y todos los feos. Entonces, se han ido multiplicando y han vuelto, hermano, han vuelto a surgir. Hoy tenemos iglesias judaizantes en Centroamérica, full, que eran iglesias pentecostales, que eran iglesias bautistas, que eran iglesias de toda la línea, que se han vuelto judaizantes. Y la iglesia, por lo menos en el contexto que nosotros vivimos, peleando por falda y pantalón, peleando por peinado, que si me afeito, que si no me afeito. Hermano, el problema está calando más allá. La parte que nos corresponde a nosotros defender, que es la parte de la salvación, lo que verdaderamente te salva, le estamos echando a un lado. Sí. No estamos haciendo lo loco, hermano. Ya casi no se habla ni de la salvación. Ya no se habla de eso. No hay una cosa que mate más a una iglesia que se le deje de hablar de temas que verdaderamente implican su salvación. ¿Por qué? Porque hemos adoptado la teología liberal de una manera tan sigilosa que solamente nos preocupamos por hacer actividades para tener a la gente dando vueltas en la iglesia. Para tener a la gente entretenida y dando vueltas para aquí y para allá. Sin embargo, la parte doctrinal, escúchame que con esto cierro. La parte doctrinal, la parte bíblica que verdaderamente te va a convertir en un verdadero cristiano, la hemos abandonado. No, y recuerda que no van a soltar eso, o sea, no van a soltar su servicio, no van a soltar sus campañas, su aniversario no lo van a soltar, porque todavía sigue creando la noción de mantener a las personas en esa idea. No, todo está bien, queremos fuego, queremos unción. Sí lo queremos, pero ahora mismo estamos viendo necesidades altas, donde ahora, digamos, ¿verdad? Y creemos, ¿verdad? Casos hipotéticos donde nos lleguen personas y nos sigan diciendo. Explica lo que es hipotético. No, eso no es hipopótamo, ¿verdad? No es hipopótamo. No es hipopótamo. No, es algo, por así decirlo, algo creado. Digamos, vamos a crear una idea acerca de cómo a veces podemos ver que presentemos casos, como ahora mismo está pasando con las iglesias metodistas, levantando pastores transexuales. Tremendo. ¿Qué vamos a hacer con...? Y ahora mismo reciente, yo creo que se casaron dos hace poco, dos morenos. Eso mismo te iba a decir. De iglesia, y ellos lo reconocieron como matrimonio y pastores de una congregación. Y yo entiendo que posiblemente uno diga, pero Jonathan, no estamos allá, seguro, pero al mismo tiempo eso nos lleva a nosotros, como tú nos explicabas del texto de 2 de Timoteo, a estar sobrio, a estar pendiente. Yo no puedo cerrar los ojos y envolverme en el culto, aunque vuelvo y repito, como nos hablaba, la experiencia, por si acaso hay alguien ahí confundido, la experiencia es parte de nuestra vida cristiana. Obviamente no va por encima de la palabra, pero es parte. Se experimenta y entendemos lo que Dios puede hacer porque todavía Dios trabaja con nosotros. Pero cuando ya la iglesia ignora esto, y cuando tú hablabas, Edwin, meditaba en el verso que la Biblia dice de que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Por eso es que a veces nos sentimos como que la iglesia da un paso y el mundo da 200 pasos. Y es como que cada vez la iglesia está atrás de todo lo que está pasando, y obviamente entendemos que hay cosas que en el mundo nosotros no las vamos a comprender, pero lo que está pasando con la iglesia y la teología liberal y cómo se sigue infiltrando, y obviamente nuestros sectores, gracias a Dios por los pastores que predican la palabra, gracias a Dios por los pastores que tratan de traer una buena enseñanza, hay que entender de que sí estamos en un tiempo muy peligroso, donde ahora no tan solamente se desafía la doctrina, pero se transgiversa. Se trata de corromper, como tú hablabas, los Jesús solo, y yo creo que Rey también lo hablaba contigo, los unicitarios. ¿De dónde usted cree que salieron los unicitarios? Los unicitarios salieron del movimiento pentecostal. De ahí, claro. Es que todo sale del interior de aquí, por eso mismo. Sí. Que no, y uno dice, pero es que no tiene tanto sentido de cómo a veces nosotros como iglesia, y nos incluimos porque somos parte,
somos iglesia, vemos estas necesidades específicamente de notar. Y acuérdate como tú nos hablabas, estos temas así, cuando se trata de educar, de animar, es difícil para nosotros porque no es nuestra costumbre. No es lo que se nos acostumbra, pero si uno viene y le trae un culto y alabaré, la gente va a estar activada y sigue para adelante y no te detenga y sigue peleando y el diablo y los demonios. Pero cuando tú le dices a la gente, tienes que prepararte, porque cuando te llegue alguien y te diga, yo no creo en ese Dios que tú estás presentando, no lo va a echar. No es un demonio que la persona tiene un problema intelectual que no comprende. Y ahora es como dice Romano dice, trataron de ser sabios y se volvieron necios. Tienes que bregar con ese tipo de personas. Y me interesa, ¿verdad? Lo que estaban hablando acerca de eso. Sí, porque hay muchas cositas que nosotros tenemos que empezar a trabajar y a veces las iglesias liberales no han robado el paso. Cuando nosotros estamos en una iglesia donde todo es espiritual y que el hermano tiene una situación X y es espiritual y tú no analizas, no tienes un departamento de consejería, no tiene un departamento o tiene gente capacitada en la consejería. Todo es espiritual, que el hermanito no durmió una noche y fue cansado a la iglesia, estaba medio dormidito, el diablo se le metió a ese. ¿Tú me entiendes? Entonces, identificar el problema. Sí. Nosotros tenemos que aprender a identificar, y eso sería otro tema, hermano, que pudiéramos tratar en un momento dado, la parte de la consejería, la importancia de la consejería cristiana. ¿Entiendes? Sí. Dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos personas que pasan todo el tiempo al altar. Siempre, cada vez que hacen el llamado, pasan al altar. Tú tienes que analizarlo y decir, espérate, que hay un problema. Así porque o Dios le habla solamente a él o él tiene una situación. Sí, sí. ¿Entiendes? O sea, Dios te habla, todo lo oculto, Dios te habla. Hay un detalle aquí. Entonces, ¿qué uno hace? Pues uno jala a esa persona y habla con él y trata de entender, a ver qué situación es que le está pasando para tratar de sanarlo y no todo es espiritual. Hay cosas que son de nuestro propio comportamiento o son frutos de nuestras frustraciones, de nuestras situaciones. Nos turba. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que trabajar. La iglesia tiene que enfocarse. Lo que le hace daño a una iglesia no es el mucho culto. No, eso no le hace daño a una iglesia. Que hagan culto la semana entera, eso no te va a hacer daño. Que aquí se pase todo el tiempo y hacer el llamado para ministrar a las personas en el altar para orar, eso no le hace daño a una iglesia. Eso está bueno, háganlo. Si ya está dando resultados y la gente está edificando y está bien, se está viendo cambio, vamos a seguir haciéndolo. El problema es cuando solamente nos enfocamos en esa área espiritual, esa sanidad espiritual, y nos olvidamos de la salud intelectual, de darle doctrina, de darle Biblia a la gente, que eso es lo que te va a ayudar a ti a enfrentar una situación, hermano. Yo he estado en situaciones que a mí a la mente el Espíritu Santo me ha ministrado y me dice dominio propio. ¿Por qué tú crees que pasa eso? ¿Por qué tú crees que él me habla de eso? Porque yo leo y sé que un fruto del Espíritu es parte del fruto del Espíritu del dominio propio. Y si el Espíritu Santo no me lo acuerda en ese momento, perezco, cometo una locura, ¿me entiendes? Entonces, él te va a ministrar en base a lo que tú estás lleno, en base a lo que tú vas a tener esa mente bíblica, la mente de Cristo es cuando tú te llenas de la palabra de Dios. Y eso va a ayudar a ti, te va a ayudar a tener barreras, a tener filtros. Yo pude identificar a varios maestros que eran teología, que están enseñando teología liberal, hermano. Yo estuve en 2 institutos liberales y no lo sabía. Pero cuando yo empecé a escudriñar y a leer y empaparme del tema, yo me fui dando cuenta que la enseñanza que estaban dando era liberal. Pero si no, yo me quedo tranquilo ahí, escuchando y adoptando y abrazando esa manera de pensar. Institutos, bueno, te enseñan Biblia, te enseñan un sinnúmero de cosas, pero a veces yo sentí, hermano, yo pude percibir que muchas veces me creaban más preguntas que respuestas. El teólogo liberal va a crear más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque va a entrar duda a ti. ¿Será cierto? ¿Será no cierto? ¿La Biblia es real o no es real? Hermano, son cosas que te van a marcar.
y te van a hacer dudar, y cuando viene a ver se te va la fe, se te va la fe. Sí. Se te va la fe, estás confundido y a través de esa confusión hacen contigo lo que les da la gana. Lo que le da la gana, lo que le da la gana. Que manejan hasta tu hogar. Bueno. Se meten Claro, hasta tu hogar y hacen hasta encante hasta en tu hogar. O sea, y yo no estoy diciendo que se haga un respeto, pero yo siempre digo que nosotros tenemos una responsabilidad en nuestro hogar, en la búsqueda de Dios. Cuando tenemos un líder, el líder es líder en ese lugar. ¿Ok? Pero cuando nosotros escudriñamos todas estas cosas para aprender, hermano, no tenga miedo, aunque le digan a usted, no tenga miedo en escudriñar para aprender estas cosas, porque es para que usted no sea engañado, porque si es engañado y usted se va bajo ese engaño, usted también va a engañar a muchas personas. Ese es el problema. Ese es el problema, porque tú vas a dar de lo que tú tienes y tú tienes de lo que tú aprendes. Por eso Exacto. Es que a veces no es buscar información, a veces no es escuchar predicaciones, es de dónde tú las recibes, de dónde que tú te alimentas, de dónde que tú te llenas. Y no es malo que se escuche, porque de esas cosas tú aprendes. Exacto. Mira, ¿cómo tú vas a aprender de un error si tú nunca has cometido un error? No va a aprender. ¿Cómo tú vas a saber que eso está mal? No, que no es como mucha gente. No, que no escuche, no te pongas a estar escuchando otros predicadores de otros lados, que es el internet para aquí para allá, pero si quieres que te sigan a ti, pero si quieres que te escuchen a ti, pero no pueden escuchar a los otros. ¿Cómo es eso posible? Eso es contradicción. Se están contradiciendo. Eso es lo que yo digo. Mira, yo he aprendido tanto de eso. Yo he visto predicadores que han dicho barbaridades. Yo no los juzgo ni les digo, mira, hijos del diablo, te van a llevar. No, yo aprendo de no hacer eso, porque yo sé, ¿sabes qué? Que para eso uno tiene una Biblia, para que cuando a ti te prediquen, tú la abras y tú vas a identificar a esa persona si está correctamente bíblico con lo que está diciendo. Tú abres la palabra y tú dices, bueno, está hablando, porque hay personas que predican bajo su propio juicio. Claro. Y que te lo dicen inteligentemente. Es más, ¿qué era lo que yo decía? Que una hoja no cae si que Jonathan. Sí, y cuando Jonathan me dijo, Reinaldo, eso no está en la Biblia. Yo le peleaba, ¿cómo que eso no está en la Biblia, papi? Leí la Biblia 3 veces y no lo encontré. Pues esas son cosas que a veces uno quiere adaptar porque se escuchan bien. Y a veces uno comete el error simplemente, como ahora mismo viene uno liberal y te habla y tú le vas a decir amén, aleluya, todo lo que él dice. Y tú, si no lo identificas, vas a caer en el mismo error. Y cuando salga, el problema no es ahí. El problema es como, esto es como las cucarachas. Que una pare 100. Esa se saltó aquí y se va para otro lado a llevar de lo que comió aquí y por allá, ¡fua! Es lo mismo con nosotros. Es lo mismo con nosotros. Nosotros nos alimentamos de esta magnitud aquí así y cuando salgamos para afuera vamos a regar eso mismo. Claro, lo mismo que aprendimos vamos a regar. Cuando lo haces correctamente bíblicamente y hay gente que saben que tienen el Espíritu, te van a saber identificar porque la luz va a estar en ti. Amén. ¿Me entiendes? Por eso es que cuando vienen personas, Jonathan lo dijo y lo explicó, hermano, prepárate. Tú sabes que en el mundo hay personas, mira, yo conozco más personas que son impíos, que saben más de la Biblia hasta que yo mismo. Claro. Que saben más de la Biblia que yo mismo. Yo voy a hablarle de un versículo y ellos terminan hablándome a mí. Si tú no tienes una preparación para hacer las cosas, ahí es en donde viene el cantazo, viene el tropiezo y después no diga, pero ¿por qué? Si se te está dando la oportunidad para aprender, la misma palabra dice que para todo hay tiempo. Amén, así es. Que tú te quieras preparar en algo para hacer las cosas bien. ¿Cómo es que para Dios no nos queremos preparar? Pero si queremos un carro, trabajamos 80 horas. Y las hacemos perfectas. Pero para la salvación, que es lo más importante de tu alma, y yo no estoy diciendo que trabajar no es malo o que tener un carro no es malo, yo no estoy diciendo eso. Pero para las cosas de Dios, tú lo dijiste ahorita, somos unos vagos y ya somos unos vagos. Somos vagos. Queremos que otros oren por nosotros, queremos que otros tengan las experiencias de nosotros. Mire, yo he escuchado experiencias bonitas y que me he gozado, pero qué lindo que sea que yo viva esas experiencias. Mira, y tú diste un clavo, abriste una caja de Pandora, porque el teólogo liberal crea una dependencia de él. O sea, él crea que los miembros o los hermanos, lo que sea, que dependan de él. O sea, él es el mediador, no es Jesús el mediador. El mediador es él. ¿Me entiendes?
Y eso es peligroso, hermano, porque cuando tú te haces dependiente de otra persona en tu vida espiritual, en tu vida secular, tú tienes problemas porque ya tú pierdes tu autonomía. Y ahí llega lo que tú dices en un momento dado, que a veces te meten en la caja también y te quieren controlar por aquí, te quieren controlar por allá. Pero hermano, no, espérese. Usted tiene que pelear su batalla. ¿Qué tú haces con esa televisión ahí viendo eso y viendo ese ¿Me cable? entiende? Usted tiene que aprender a pelear su batalla. Usted tiene que aprender a usted lidiar con su situación, incluso hasta espiritual, emocional. Porque yo te puedo decir a ti, yo te puedo ayudar a identificar el problema. Amén. Pero también te puedo ayudar, pero tengo que decirte a ti cómo se resuelve el problema y de ahí para allá pelea tú. Resuelve tú. No me ven a mí que todos los días aquí con una lloradera y una gritadera. ¿Por qué? Porque entonces tú no estás creciendo, hermano. Esa es la realidad. Sí. Nosotros tenemos que ayudar a las personas a guiarlo espiritualmente, intelectualmente, pero es para que crezcan, no es para que dependan de mí, ni para que dependan de una persona, de un humano. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Sí, hace poco yo estaba viendo unos pájaros que estaban en el nido y todo eso, y los hijos estaban bien cómodos de la pichona, estaban bien cómodos y no querían irse a volar. Y tú sabes lo que hizo la May, las cogió por el pico y fue y los tiró. ¿Vas a volar o no vas a volar? Claro. Hay que hacerlo porque es que a veces la gente se acomoda. A veces la gente quiere estar tan cómoda que no quiere salir de esa comodidad y por eso es que viene el cantazo. ¡Toma! Pero ¿sabes por qué? Porque lo hicieron dependientes de una persona. Exacto. No, y se vuelven, es como, ¿verdad? Uno vuelve ese caso de mirar, por así decirlo, ese sistema de esclavitud, ¿sabes? La persona se vuelve esclava de quienes ellos siguen, ¿sabes? Exacto. Y mirando la teología liberal, si tú te das de cuenta, y es raro, es irónico, porque uno dice, está bien, ellos pueden tener este concepto liberal de que pues todo es amor y todo va a estar bien, te vamos a dar la oportunidad, pero como tú nos decías y Rey aportaba en eso, tienden a controlar. Dice, pero no tiene sentido. Y es que hay un, por así decirlo, hay un espectrum de que lleva esto de la teología liberal, y es que la persona, sin darse de cuenta, pensando de que ellos están tratando de ser, no, es que somos libres, queremos liberar a la gente, queremos que la gente sea libre, lo que están haciendo es encadenándolo en los propios conceptos personales, porque desde el momento que tú le digas, por así decirlo, ¿verdad? Y la razón por qué volvemos a temas como el homosexualismo, no es por motivo, o sea, de homofobia, ¿sabes? De ser homofóbico, sino porque son los temas que hoy en día se tratan de defender. O sea, son los temas que hoy en día se tratan de apoyar. Tú le dices, no, varón, la Biblia dice que eso está mal. ¿Cómo? No está mal. O sea, que está mal. Tú no me amas, tú eres homofóbico. Y tú te das de cuenta de que tú dices, espérate, ustedes no son los que dicen que podemos aceptar los conceptos, por así decirlo, de libertad que las personas me den, pero cuando me dan una opinión de libertad, es como que, oh, no, ahora no. Y uno entra como que en ese mismo espectro, como Rey hablaba y hablaban de que hay un dominio, hay un tipo de control de raciocinio personal donde queremos hacer que las personas se acoplen a nosotros. Tienen que lidiar conmigo, tienen que mantener ese sistema. O en este caso, también yo te tengo que controlar por lo que yo digo. Si claro, tú no sigues lo que yo digo, estás mal. O sea, como mucho la teología queer, si tú no sigues esto, tú estás mal, tú no estás bien. Y ahí es donde podemos ver estos patrones que vienen siendo también producto de la teología liberal, y sin contar la persona que tiende a mirar la Biblia ultra literalmente, ¿sabe? Cuando usted mira la Biblia dentro de esa manera, también eso es un aspecto muy peligroso. Hay textos en la Biblia que si usted lo sigue, usted se va a quedar sin mano. Claro, si lo interpreta literalmente, hay que cortarte la mano. Hay que cortar de los ojos, ¿sabes? Hay que mandar a pedir a 2 o 3, ¿sabes? Ese es el texto que dice que para entrar al cielo, si el ojo es de caer, quítatelo. Sí. Y si te vas literal. Pues eso es lo que, mano, mira, uno tiene que aprender a ¿cómo se dice? A fortalecer la mente humana, porque la mente humana se tiene que fortalecer también. Acuérdate que lo espiritual utiliza la humanidad tuya. Tú sabes, y hay momentos en los cuales, como tú dices, intelectualmente somos unos brutos. Espiritualmente no vas a entender nada tampoco, no lo vas a entender. Por eso es que es necesario educarse.
tú te educas espiritualmente, pero literalmente tienes que saber educarte. No, y hay que entender que no estamos hablando de que usted se va a volver un Einstein de la Biblia. ¿Sabes? No estamos hablando de que usted se va a volver el super extra teólogo. ¿Sabe? Que cuando no, estamos hablando de que usted pueda comprender lo que usted lee. Exacto. Que volvamos a experimentar lo que experimentó el eunuco con Felipe. Mira que un cabello no puede entrar por un ojo de una aguja, pero ¿cómo es eso? Pero es que mira, es que eso es tan importante, porque como tú acabas de decir, Reinaldo, o sea, y Jonathan, no es que, porque siempre aparece un indocto que confunde lo que tú estás diciendo. Siempre va a haber los indoctos que distorsionan lo que Pablo decía. Cuando hablamos de que estudiemos, de que nos preparemos intelectualmente, eso se hace en la escuela bíblica. Si hay una escuela bíblica efectiva, si hay un programa de discipulado efectivo dentro de la iglesia, los hermanos, yo estoy seguro que no van a necesitar ir a un seminario. Si hay un programa de discipulado sistemático dentro de una iglesia, no van a necesitar ir a un seminario, a un instituto, a una universidad, porque van a salir preparados de ahí mismo. Pero le hemos dejado la parte educativa a quienes, a los seminarios, a los institutos, a las universidades, a los diplomados y un sinnúmero de cosas. No, y por eso, después estamos gritando. No, y por eso que yo decía que, ¿sabes? Convertirnos antiintelectuales no está bien tampoco. ¿Sabes? No podemos convertirnos antiintelectuales cuando lo necesitamos. ¿Sabes? La Biblia está ahí y obviamente Dios nos revela su verdad mediante su Hijo, pero no podemos comprenderlo si no tomamos el tiempo de examinarlo con las herramientas correctas, porque si no tenemos las herramientas correctas, ¿sabe? Usted puede tener su casa, pero si usted no tiene su herramienta correcta, usted no la va a construir bien. Claro, y lo mismo pasa en nuestra construcción de las doctrinas bíblicas. Si no tenemos las herramientas correctas, vamos a tener grandes problemas con la misma Biblia. O sea, hay veces que hay personas que van a tener la Biblia en la mano, pero como no tienen las herramientas correctas, ellos dicen, pero es que yo no lo veo así porque esta es la forma en cómo lo veo. Y miramos que ese puede ser la estructura también de lo que viene siendo la teología liberal. Las herramientas que ellos tienen no son las correspondientes para la Biblia, porque ya Dios no está para la teología liberal. Están entrando casi el concepto de convertirse en agnósticos. Y por esa razón uno mira y uno dice, ya aquí hay un problema que se necesita y entender de que las herramientas que tenemos debemos de seguirlas. Los apóstoles nos las dieron, la iglesia a través de la historia la siguió. Así que yo no creo que cabe duda de que las herramientas siempre han sido las mismas. Lo único es que, como hablaban ustedes, ¿cuánto estamos dispuestos a seguirlas? ¿Cuánto estamos dispuestos a empeñar el tiempo de seguir esas herramientas? Y acordando de que esa era la estructura de toda la iglesia desde el primer siglo, antes del primer siglo. La iglesia siempre estaba buscando prepararse. ¿Sabes? La iglesia no estaba en un culto todos los días cantando coro. ¿Sabes? Eso era parte de la congregación normal. Pero la estructura de la iglesia fue en prepararse para debatir, salir en defensa, entraban a la sinagoga para, en este caso, ¿sabe? Entrar en ideas. Por esa razón, volvemos a mirar los aspectos, ¿verdad? Por así decirlo, creando un espíritu, ¿cómo nos debería? Volver a mirar la Biblia y decir, déjame examinarlo, puede ser Pablo, puede ser G.J. Ávila, puede ser MacArthur, ¿sabe? Puede ser todo famoso de cualquier denominación, y si no sigue lo que está escrito, no se puede seguir. Queda descartado inmediatamente. Por eso nosotros tenemos que promover el compromiso de cada creyente de manera particular al estudio de la palabra. Si necesita ayuda, hermano, acérquese a su líder, acérquese a un hermano que usted entienda que lo puede ayudar, acérquese. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? También esta gente lo que hacen es meterle miedo a la gente. No le hable, que ese es el ungido de Dios. No le hable, no te atrevas, que ese es el ungido de Dios. Y ese es el miedo que muchas personas tienen, porque hay personas que a veces se quieren acercar con un error y en vez de corregirlo lo que hacen es darle palo. Sí, le dicen animales, eso, y es para mantenerlos así. Pero mira, nos quedan 5 minutitos más, Edwin, y yo te voy a dejar esto a ti hasta ahora, antes de que cerremos. ¿Me va a dejar esta bomba? Sí, vamos, 5 minutitos nos quedan. No, fíjate, mira, yo nada más quisiera decir lo que vamos a ver una pequeña síntesis. Nosotros hemos hablado más o menos de qué es lo que es la teología liberal. Hemos visto el desarrollo
de la teología liberal a través de los tiempos, pero hemos visto también cómo la misma Biblia nos advierte de ese tipo de personas. Exacto. Que se van a amontonar en los últimos tiempos, trayendo conforme a su propia concupiscencia, trayendo fábulas, trayendo doctrina de rol y ese tipo de cosas. Y estas son advertencias que la iglesia muchas veces se duerme y le hacen daño a la iglesia. Esto es un tiempo donde nosotros tenemos que la iglesia tiene que estar más sobria que nunca, tiene que estar percibida. No puede dormirse en sus laureles, no puede meterse en un modo como que viven en una burbuja. Tenemos que estar atentos, tenemos que hacer obra de atalaya, Nosotros ahora mismo en este programa estamos haciendo el deber de la atalaya. ¿Por qué? Porque estamos anunciando el peligro que se ha metido desde el siglo XVII, pero que aún más que nunca sigue haciendo daño dentro de la iglesia. Al punto de que se ha disfrazado de evangélico, se disfrazó de cristiano. La teología liberal, hermano, se disfrazó de cristianismo y se ha metido y la hemos adoptado de tal manera que ya no podemos discernir entre si es teología liberal o si es teología bíblica realmente. Entonces, ¿cuál sería el llamado? Ahora mismo sería el siguiente, hermano, escudriñar las escrituras porque ellas son las que hablan de él. Exacto. Ellas son las que hablan de Jesús. Escudriñar las escrituras porque ellas son las que nos dan la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero tenemos que abrir los ojos, tenemos que escudriñar las escrituras y estar apercibido que no todo el que venga con saco y corbata es pastor. Que no es que todo el que venga con una Biblia abajo es evangelista. Que no todo el que venga con una compra es misionero, hermano. Porque también adoptamos las misiones, la cambiamos de predicar, de hacer misión, de expandir el evangelio, de predicar la obra. Y lo que hicimos fue que empezamos a llevar obras sociales. Las misiones hoy en día se están enfocando solamente en matarle el hambre a la persona, en llevarle comida, broches, zapatos, cosas sociales. Son buenas, no son malas. Pero el objetivo principal cuando empezó las misiones no era suplir necesidades económicas, era suplir necesidades espirituales. Amén. Que es la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia se está enfocando en actividades para entretener a los hermanos, para mantener a los hermanos ahí embullados, y sin embargo, la parte sólida, que es la columna vertebral del creyente, lo que te va a sostener parado, es la Biblia, la palabra de Dios, es la doctrina, la enseñanza bíblica. Entonces tenemos que hacer programas. ¿Para qué? Para hacer apologética, para seguir defendiendo el evangelio, siempre y cuando no sea necesario, con mansedumbre, con humildad, con amor y todas esas cosas, pero ser objetivo en lo que la Biblia enseña. Hermanito Jonathan ahí. No, y verdad, ya para terminar, y hay que dejar claro, ¿sabes? Que el propósito aquí no es que estamos tratando de ser, ellos se creen teólogos, se creen eruditos, ¿sabes? Aquí todos somos teólogos, dijo Basil Pro, todos somos teólogos. Así que el que no le gusta, que brega con eso. No, y en el concepto académico, no, sino que el propósito es de que este es un deber de todos, o sea, esto es una demanda de Dios, que Dios nos ha hecho responsable a todos de identificar los tiempos, es entender los tiempos que estamos viviendo. Si decimos que vivimos en tiempos peligrosos, hay que entender por qué son peligrosos, hay que mirar los peligros y en este caso hay que observar qué es lo que está sucediendo. Por eso es que le motivamos de que usted pueda indagar, ¿sabe? Obviamente tome su Biblia, investigue, tome su tiempo, indague, porque ese es el propósito de todo esto, para que usted pueda echar hacia adelante. Edwin, de verdad nos sentimos muy contentos y alegres de poder estar aquí juntos, de verdad nos sentimos muy, pero muy, muy contentos. Yo pensaba que llegó Martín Lutero con su gorrito. Yo cuando vi el gorrito, reformado, siempre reformándose. Yo dije, pues bien. Yo que tengo como 10 años. Póntela, papá, que somos del movimiento reformado, siempre reformándose. La iglesia tiene que estar constantemente reformándose y esto no es un cliché, porque en la teología reformada, que es prácticamente lo que yo más estudio, no es una denominación. Hay que sacar ese concepto. La teología reformada no es una denominación, es
es el sentir, ¿no, verdad? De volver a las raíces bíblicas, de volver a la palabra de Dios, que eso fue lo que hizo Lutero. Sí. Vamos a volver a la palabra. Ok, las tradiciones, hay tradiciones que son válidas, pero olvídate de esos cuentos chinos. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la Biblia de ese tema? Exacto, y yo creo que eso es importante y gracias, ¿verdad? De que hagan la aclaración de que, no, o sea, que podemos ver que hermanos reformados y pentecostales, o sea, cualquiera diría que esta es la combinación más rara posible, pero sabemos de que... Pente reformados. Sí, es una loquera, pero eso lo que sabemos es de que hay armonía en la doctrina y entendemos que podemos tener nuestras diferencias, pero sí cuando se trata de defender la verdad y saber de que tenemos un objetivo, yo creo que todos podemos volver a esa idea del primer siglo, de cómo la iglesia salió toda en defensa de los grupos que estaban en contra, y como Ría hablaba acerca de esos grupos que habían, la iglesia siempre salió en defensa. Así que, papá. Así que, Edwin, muchas gracias. No va a ser la primera ni va a ser la última. Amén. Vamos a seguir compartiendo de manera especial. Te agradecemos, o sea, que hayas compartido con nosotros de manera especial. También agradecemos a todas estas personas que han estado conectadas, que han comentado. Les damos las gracias. Dios los bendiga grandemente. Que la paz de Cristo siga con cada uno de ellos. Gloria a Dios. Y hasta aquí nos despedimos, Edwin. Dios te bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Sigamos hacia adelante. Amén. Amén.